En este video vamos nosotros a seguir viendo la parte de teoría de la materia de mecánica de fluidos, de la parte del tema de estática de fluidos, y en especial vamos a ver la parte de flotación y estabilidad. ¿Sí? Uno de los temas muy importantes en este caso del curso de mecánica de fluidos. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con este tema. ¿Qué es lo que nos dice en primer lugar? Vamos nosotros a ver la parte de qué es lo que significa la fuerza de empuje. Nos dice que vamos nosotros a trabajar con el principio de Arquímedes, ¿no? Sí, con este principio vamos nosotros a relacionar este tipo de fuerzas. ¿Qué es lo que nos dice? Que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba, ¿sí? En este caso, por acá podemos visualizar, ¿sí? Igual al peso del fluido que se desaloja, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar con esta ecuación de aquí. ¿Sí? En este caso la fuerza de empuje va a ser igual, ¿sí? Vamos para aclarar algunos puntos, al peso específico del fluido, ¿sí? Que en este caso puede estar en unidades newton sobre metro cúbico y al volumen desalojado, ¿sí? En este caso. Y para entender de mejor manera a qué se refiere con ese volumen desalojado, vamos a ver en este caso este gráfico, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder visualizar que en un momento yo voy a tener en este caso este tanque a esta altura, ¿no? ¿Sí? H, ¿sí? Al cual vamos nosotros a ingresar un elemento, ¿sí? Con un peso W. Al momento que se ingresa este objeto, nosotros vemos que ya esta altura va a ser igual a ¿qué? Altura 2 va a ser igual a H más H1. ¿Y cuál es ese H1? En este caso vamos a ver que es este nivel del fluido que va a elevarse. A esa altura, ¿sí? Del fluido que ha subido, nosotros lo conocemos como líquido desalojado, ¿no? ¿Sí? A esta parte de este fluido que, obviamente, cuando se sumerge un elemento en un recipiente, nosotros sabemos que el nivel del fluido va a subir y en función de eso nosotros podemos determinar cuál es ese líquido desalojado. A eso es lo que acá nos dice volumen desalojado, ¿no? Esa es la referencia que nosotros en este caso les íbamos a comentar, ¿no? ¿Sí? Otro de los aspectos muy importantes en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que el volumen desalojado es equivalente al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? El volumen que en este caso yo voy a sumergir en el fluido va a ser igual al volumen del fluido desalojado, ¿no? La altura del fluido que va a subir después de haber sumergido el objeto, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos ya de esta manera y que la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del fluido, ojo ese detalle, por el volumen sumergido. Puede ser el volumen sumergido o el volumen desalojado. Va a tener, en este caso, importancia este detalle, ya que en un ejercicio práctico, ¿sí? Pueden darte información para yo poder determinar, ¿sí? El volumen sumergido o me van a dar información para yo poder calcular cuál es ese volumen desalojado del fluido. Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Entonces, esa es la referencia que tenemos en este. Vamos en este caso a ver esta parte, ¿sí? De un ejemplo práctico para identificar de mejor manera estas fuerzas, ¿no? Para identificar los diagramas de cuerpo libre e ir identificando a qué es igual cada una de estas fuerzas. Más adelante vamos a tener ejercicios resueltos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender ya con un ejercicio completo, ¿no? Solo en este caso vamos a identificar las fuerzas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros suspendemos un elemento ya no sumergido en un líquido, sino en este caso en la parte de al ambiente, ¿sí? Nos dice que en este caso este empuje del aire es cero, ¿no? Porque, como les digo, en este caso la densidad del aire es muy baja en comparación de cualquier otro fluido, ¿no? Ojo, el aire también es considerado un fluido, pero en este caso la densidad es muy baja a comparación del resto de fluidos. Entonces ya solo tendríamos la tensión de esta cuerda más del peso, ¿no? Entonces en este caso nos quedaría que en este caso la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero sería la tensión igual al peso, ¿no? Y como nosotros ya sabemos, ojo, nosotros en este caso el peso de cualquier objeto, nosotros sabemos que es igual al peso específico del objeto por el volumen del objeto, ¿no? ¿Sí? Esta es la referencia que yo quería aclararles. A esto es igual el peso.
de cualquier elemento, ¿no? Ojo, si nosotros en este caso en algún ejercicio práctico nos están pidiendo el peso, tenemos que calcular con el peso específico del objeto y el volumen del objeto, ¿no? El volumen en este caso. A veces nos piden el volumen del objeto cuando nosotros tenemos en este caso una referencia de que tenemos una forma irregular y no podemos calcularlo con la parte geométrica. Entonces, en este caso, tenemos que emplear esta ecuación. ¿Sí? Despejamos el volumen respecto al peso del objeto y con el peso específico del mismo, ¿no? Esto con esta referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el segundo caso? ¿Sí? Cuando yo ya tengo sumergido este elemento en un líquido que en este caso nos dice que es agua. Listo, ¿no? ¿Qué vamos a tener nosotros? La tensión, vamos a tener el peso y vamos a tener en este caso una fuerza de empuje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso esta sumatoria? ¿Sí? Sería sumatoria de fuerzas en Y. Quedaría la tensión más la fuerza de empuje igual al peso. ¿Sí? Con esa referencia en este caso. Ojo, con un detalle muy importante. Esta fuerza de empuje, nosotros ya lo hemos hablado. Esta fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen sumergido. ¿Qué es el detalle en particular en este punto en específico? Si nosotros podemos visualizar en este caso, este volumen sumergido es igual ¿a qué? Al volumen del objeto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el volumen del objeto está totalmente sumergido en el líquido. ¿Sí? Entonces, esa era también la particularidad que les iba a indicar. En este caso vemos que el volumen sumergido es igual al volumen del objeto, en este caso en particular. No en todos, ojo a este detalle, no en todos. ¿Qué sucede en este caso si yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso en particular, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Si yo realizo el diagrama de cuerpo libre de este elemento que no está totalmente sumergido, ojo a ese detalle, no está totalmente sumergido, de igual manera, ¿no? Sumatoria de fuerzas, y igual a cero, va a ser igual lo mismo, a la fuerza de empuje igual al peso. ¿Sí? A eso es igual. Ahora bien, la fuerza de empuje, yo sé que en este caso va a ser igual al peso específico del fluido, que podríamos colocarlo agua, ¿no? ¿Sí? Por el volumen sumergido. Y en este caso el peso va a ser igual al peso específico del objeto por el volumen del objeto. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál es el detalle en particular? ¿Qué es lo que yo reviso en este caso? Que la parte del volumen sumergido ya no va a ser igual al volumen del objeto. ¿Por qué ya no va a ser igual en este caso? Porque como nosotros podemos visualizar la parte de, en este caso, el objeto va a estar sumergido, el volumen del objeto es todo, ¿no? No importa si está sumergido en su totalidad, no importa si está sumergido la tercera, cuarta, quinta parte, no importa. Es el volumen del objeto es el volumen total del objeto. Pero en este caso nos dicen que la parte sumergida, ¿sí? Está interactuando solo 0,4 metros, que en este caso vemos que la altura es de 0,8, entonces estamos viendo que está sumergido la mitad. Entonces, solo esta parte va a estar sumergida, entonces el volumen sumergido va a ser igual en este caso a qué? Igual a la mitad del volumen del objeto. ¿Sí? Esto sí es la relación que yo tengo. Entonces, muy en cuenta este detalle, muy en cuenta este dato en particular. Eso era lo que yo les quería explicar en este punto en específico para aclarar todas estas dudas. ¿Sí? A qué es igual cada uno de estos parámetros, a qué es igual la fuerza de empuje, a qué es igual el peso y, y cuándo es la relación, en este caso, cuándo tenemos que el volumen del objeto es igual al volumen sumergido y cuándo no es igual. Sí, hay que tener muy en cuenta, hay que diferenciar estos dos puntos de referencia, dándose cuenta que de igual manera, aquí está la mitad, pero no siempre está la mitad. Hay algunos ejercicios que te dan que está sumergido el 50%, el 30, 40, 70% está sumergido el elemento, o directamente te dan las medidas y tú tienes que, por geometría, interactuar y calcular esos volúmenes, ¿no? Esta es la parte que yo quería explicarles y que quede claro. En este caso vamos nosotros a ver cuándo en este caso los elementos son estables o inestables. ¿Sí?
vamos en este caso en primer lugar a identificar dos puntos de referencia, ¿sí? Un punto del centro geométrico y otro punto del centro de gravedad. En este caso, el centro geométrico es netamente, dependiendo la geometría que tenga, ¿sí? Este elemento sumergido. Y otro, la parte del centro de gravedad, va a depender de qué elemento, qué propiedades van a estar interactuando en este caso, dependiendo, como les digo, del elemento sumergido. ¿Sí? La densidad, qué tipo de elemento, el peso específico, para poder identificar dónde se encuentra este centro de gravedad, ¿no? Hay que identificar esos dos puntos. Y lo que nos dice en este caso, sí, la parte de estos dos puntos, tanto el centro geométrico como el centro de gravedad, coinciden, ¿sí? En este caso, el elemento es estable. O hay la otra opción, ¿no? Si este punto C o el centro geométrico está sobre el centro de gravedad, ¿sí? De igual manera el elemento es estable. Pero en este caso, para yo poder ver la inestabilidad, tiene que estar en sentido contrario, ¿no? Que el punto C, centro geométrico, tiene que estar debajo del centro de gravedad, ¿sí? Son los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para yo poder identificar si es estable o inestable. Más adelante vamos a ver algunas ecuaciones que nos van a permitir de entender de mejor manera cada uno de estos parámetros. Ahora bien, en este caso, para ver algo relacionado de igual manera con la parte del equilibrio estable, ¿sí? Vamos a ver un concepto nuevo que en este caso es la parte del metacentro, ¿sí? Vamos a ver más adelante a qué es igual, cuál es la ecuación, cuál es el punto de referencia y todo lo relacionado con este parámetro. Lo que sí tenemos que tener claro en este caso, que en esta parte de la opción A, cuando esté estable, como nosotros veíamos, ¿no? La fuerza de empuje y la fuerza de gravedad tiene que estar el punto geométrico arriba del punto de gravedad, ¿sí? Entonces se encuentra estable. Ahora bien, cuando ya en este caso tenemos un momento de restitución, cuando ya empieza a girar, a moverse en este caso el elemento, vamos a tener este punto del metacentro. ¿Cuándo tiene que ser estable? ¿Qué tiene que suceder para que este elemento siga manteniéndose estable? Este punto del metacentro tiene que estar sobre, ¿sí? En este caso, más arriba que el centro de gravedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya el elemento es inestable? Este punto, en el metacentro, está más abajo del centro de gravedad. Ahí ya en este caso el elemento empieza ya a ser inestable. Ahora bien, en este caso ya vemos la parte del metacentro. Vamos a ver qué es lo que significa en este punto. Nos dice que es la intercepción del eje vertical de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio, con una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación cuando el cuerpo gire levemente. Aquí un detalle muy importante, ¿no? Si la distancia MF, esta distancia de aquí, respecto obviamente a este punto del metacentro, está arriba del centro de gravedad, ¿sí? Por acá está el centro de gravedad. Nosotros podemos decir en este caso que el elemento está en estado estable, ¿no? Lo que vimos en este caso en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver en este caso con la línea, en este caso, donde nosotros podíamos colocar este punto, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos en la posición original, es fácil, no está en el mismo eje vertical. Tenemos una posición inclinada, nosotros, en este caso, tenemos ya el punto, ¿sí? Donde se encuentra la fuerza de empuje, que es del centro geométrico. Y en ese punto vamos nosotros a interactuar y ya colocar este punto del metacentro y con eso trazamos una línea que pase tanto por el punto del metacentro como el punto del centro de gravedad y en este caso formamos estas líneas. ¿Cómo calculo este valor, esta distancia MF? ¿Sí? Nosotros ya sabemos que en este caso es igual a la inercia sobre el volumen desalojado o desplazado, ¿no? A eso es igual en este caso esta distancia MF que nosotros tenemos que colocar en la gráfica para poder identificar si el sistema es estable o inestable, ¿no? Y nosotros ya sabemos, ¿no? El volumen desplazado del fluido, ¿sí? O desalojado, la inercia, pero ¿de cuál? Acá nos dicen que es el momento de inercia, ¿sí? Mínimo, ojo, este detalle es el momento de inercia mínimo, como nosotros sabemos respecto a cualquiera de los ejes que nosotros vayamos a trabajar,
puede ser máximo o mínimo. Entonces nosotros tenemos que visualizar ese detalle. Tiene que ser mínimo de una sección horizontal del cuerpo, ¿sí? Respecto a un eje horizontal al cuerpo, tomado en la superficie del fluido, ¿sí? Entonces, si por acá tenemos la superficie del fluido, entonces respecto a esta superficie tenemos que trazarla horizontal y respecto a ese eje tratar de determinar, ¿sí? Para determinar, en este caso, el momento de inercia, ¿no? Obviamente el momento de inercia mínimo, ¿sí? Ese es un detalle muy importante para yo poder identificar esta distancia MF. Vamos a visualizar el procedimiento para yo poder evaluar la estabilidad en estos cuerpos flotantes. En primer lugar, nos dice en este caso que hay que determinar en el punto 1, vamos a determinar la posición del cuerpo flotante. Vamos a dibujar, hacer un gráfico y poder identificar cada una de las dimensiones que me da el ejercicio. Punto 2, nos dice que hay que localizar el centro de flotación, ¿no? Va a depender este centro de flotación si está totalmente sumergido, está sumergido algún porcentaje de todo el elemento. Toda esa información nos da el ejercicio, ¿no? Vamos a identificar esta altura del centro de flotación. ¿Sí? Tomando como referencia, ojo, que generalmente vamos a tomar la referencia desde el fondo del objeto hasta la superficie de este elemento, ¿no? Tener en cuenta ese detalle. Punto 3. Hay que ubicar el centro de gravedad. Lo mismo, ¿no? Dependiendo de la forma geométrica que tenga el elemento, vamos a nosotros a ubicar el centro de gravedad. ¿Sí? La altura de este centro de gravedad en medida con la misma referencia, ¿no? Con la misma referencia que lo que nosotros identificamos del centro de flotación. Ahora bien, ¿qué más nos dice en este caso? Que hay que determinar la forma del área de la superficie del fluido, ¿no? Y calcular el momento de inercia. Vamos a identificar la forma del área de la base de la superficie que está en contacto con el fluido, de la base de este elemento, ¿no? Por lo general son figuras geométricas que no son muy complicadas. Hay que tener muy en cuenta en este caso que tenemos que interactuar con la inercia más pequeña, ¿no? ¿Sí? Más adelante al finalizar vamos a ver un ejercicio resuelto que vamos a identificar este punto a punto. 5. Hay que calcular el volumen desplazado, ¿no? ¿Cuál es ese volumen desplazado? Ya lo hemos identificado anteriormente, ¿no? Hay que identificar esta altura metacéntrica, MF, y con eso nosotros podemos identificar esta longitud del metacentro. Y por último, nosotros vamos a identificar si el cuerpo es estable, esta longitud del metacentro tiene que ser mayor a la longitud del centro de gravedad para que el elemento sea estable. Pero ¿qué pasa en este caso si esta longitud del metacentro es menor? El cuerpo es inestable, teniendo en cuenta esta gráfica, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el paso a paso que nosotros vamos a tener que seguir para nosotros poder identificar si el elemento es estable o es inestable. ¿Sí? Como les digo, ahora vamos a ver un ejercicio resuelto y vamos a identificar este paso a paso que tenemos que seguir para entender de mejor manera estos parámetros. En este caso, nosotros vamos a visualizar la resolución de este ejercicio para que quede mucho más claro la parte de... En este caso nos dice que tenemos un cilindro rectangular sólido con estas dimensiones, ¿sí? Nos dice que pesa 10 kilonewton y nos dice que vamos a tener un fluido aceite de gravedad específica de 0,78. Y nos dice que determinemos la estabilidad de este elemento, ¿no? Listo, con esta relación que nosotros ya sabemos, ¿no? Listo, ya tenemos toda esa información. En primer lugar, ¿qué es lo que nos decía el paso a paso para poder resolver este tipo de ejercicios? ¿Sí? Ubicar en este caso en el elemento tanto la parte del centro de flotabilidad como el centro de gravedad. Nosotros sabemos que este centro de gravedad con un nivel de referencia, ojo, tenemos que ubicar este nivel de referencia siempre en la base más baja. Tenemos el centro de gravedad, que es la mitad de esta altura, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos ubicado el centro de gravedad. Ahora bien, vamos a identificar el centro de flotación. En este caso nosotros sabemos que estamos ubicados o va a estar sumergido este elemento en esta H1. No nos da, pero lo podemos calcular. Y acá ya tendríamos la altura del centro de flotación. Por acá tenemos la altura del centro de gravedad, el centro de flotación. Por acá no tenemos esa altura, pero ya lo vamos a calcular. El peso específico del fluido, nosotros ya sabemos con la gravedad específica, determinamos el peso específico de este fluido que es aceite. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y en función de eso nosotros vamos a identificar que la fuerza de empuje es igual al peso del cilindro, ¿sí? Como nosotros ya sabemos que la fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido
por el volumen desalojado. ¿Cuál es ese volumen desalojado? Nosotros tenemos toda esta información, ¿no? La longitud, la altura, que en este caso para este ejercicio es del ancho 1,35, la altura 1, que como les digo, no nos da el ejercicio, ya lo vamos a calcular. Tenemos determinado el volumen desalojado, el peso específico del fluido y calculamos en este caso. Al momento de igualar en esta ecuación, caso con el peso del cilindro, yo ya tengo la altura de cuál es la altura que está sumergido este cilindro rectangular. Con eso yo puedo identificar que el volumen desalojado. Ya hemos identificado estos parámetros. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta determinar ya con estos valores? Yo ya puedo identificar que la longitud del centro de flotación, porque ya tengo la H1. Listo. Ahora bien, vamos a identificar la longitud MF, que es igual a la inercia sobre el volumen desalojado. Obviamente, en este caso tenemos que tener en cuenta cuál es la inercia mínima que vamos nosotros a identificar. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Nosotros identificamos por acá el área de la base que está en contacto con el fluido, ¿no? ¿Sí? Y nosotros podemos darnos cuenta que tenemos estas dos formas, ¿no? Para poder identificar la inercia. En esta forma, ¿sí? Y en esta otra forma. Ahora bien, ¿qué más nos dice en este caso? Que tiene que ser la inercia mínima, ¿no? Podemos calcular las dos inercias teniendo en cuenta base por altura, la base, la altura, ¿sí? En este caso, en el caso 2, cambia y vemos que en este caso la inercia mínima nos da este valor. Y ya con este valor nosotros podemos identificar esta distancia MF y con eso nosotros ya podemos realizar este cálculo, la longitud del metacentro, ¿no? Que es igual a la longitud del centro de flotación más esta distancia MF. Nos da que es esta longitud de 0,57 metros. Ahora bien, vamos a ver en este caso si es o no estable este elemento. ¿Qué es lo que nos piden, no? ¿Qué es lo que nos dice en este caso? Nosotros vamos a colocar la distancia del metacentro, tiene que ser mayor a la longitud del centro de gravedad, de 0,68, y vemos que es menor, ¿sí? Y por ende, este elemento no es estable. Entonces, ahora sí, ya hemos visto el paso a paso que nosotros tenemos que seguir para poder nosotros, en este caso, identificar cada uno de estos puntos, ¿no? Espero que con esto ya haya quedado mucho más claro la parte de teoría.